Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este miércoles y pues bueno, quiero comenzar felicitándolos y deseándoles una buena semana de la Reforma Protestante. Sabemos que se celebra el 31 de octubre, sin embargo, pues bueno, en la Iglesia Génesis hemos preparado estos temas para ustedes. Y creo que es una celebración a la cual de pronto no le damos como la importancia y la relevancia que merece. Creemos que bueno, fue algo que pasó hace muchos años, que sí trajo muchos beneficios y que marcó la historia, pero lo dejamos a veces como un hecho histórico y a veces también como un hecho eclesiástico, o una celebración eclesiástica, cuando en realidad Dios usó la vida de los reformadores y de la Reforma para también reformarnos a nosotros en el pleno siglo XXI. Quiero agradecer a Dios por la vida de Calvino, por las enseñanzas de este hombre que es fundador de nuestra iglesia, y agradezco a Dios también por la oportunidad que me da de traer a ustedes el punto 4, la enseñanza de Calvino. Quiero comentarles, hermanos, que para Calvino la situación en la cual se vivía y en la cual desarrolló su ministerio no era muy diferente a la que nos encontramos en nuestros días. De hecho, para que podamos entender mayormente pues, el pensamiento calvinista o el pensamiento del reformador Juan Calvino, podemos entender que él estaba en medio de una sociedad en la que había pobreza, en la que había miseria, en la que había opresión y en la que para nada se hablaba de los derechos humanos a diferencia de nuestros días. Al igual que en este momento la perversión y la corrupción de la sociedad humana pues estaban tremendamente enraizadas en la vida pública y en la esfera social, en las esferas sociales. Y para Calvino, él entendía que todos estos males, tal y como los vemos hoy, y quiero pedirles que ese sea el pensamiento a lo largo de esta tarde, que podamos ver la sociedad en la que se encontraba Calvino, viéndola desde la mirada en nuestros días, en nuestro siglo XXI. Mientras que para Calvino había pobreza, nosotros también podemos pensar en la pobreza que abunda en nuestra sociedad, en la corrupción. También podemos pensar en eso, terriblemente podemos identificarnos con ello. Y todos los otros males sociales como la inseguridad, la violencia, los asesinatos, etcétera, que vemos en nuestros días. Calvino entendía que todos estos males venían de la caída del hombre, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Era consecuencia de los males que nosotros mismos nos hemos forjado. El pecado del hombre ha traído a nuestra sociedad y a la sociedad de Calvino que todo esté puesto bajo la maldición de Dios. Y podemos ver en Romanos 8, 20 y 23. Yo voy a pedirles que si ustedes tienen su Biblia, busquen. Romanos 8, 20 y 23 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La caída del hombre introdujo perturbaciones profundas a la vida de la sociedad humana. Aún nuestros problemas económicos y los problemas económicos por los que atraviesa nuestra sociedad, nuestro país y el mundo en general son causa y son consecuencia de este pecado y de esta naturaleza pecaminosa de los hombres. Y en muchas ocasiones también por la ambición del ser humano y el individualismo que tanto permea en nuestra sociedad. El cuidar los intereses de unos pocos y mi interés personal, descuidando las necesidades del prójimo. La falta de confianza en Dios para suplir cada una de nuestras necesidades, sin hablar de conformismo humano. Calvino veía y denunciaba pecados sociales tales como almacenar alimentos, monopolios, especulación financiera, muestras de egoísmo y avaricia del ser humano. Podemos entender entonces el contexto en el cual Calvino desarrolla su ministerio y su movimiento de reforma. El señorío de Cristo.
Este es un segundo principio que motivó la teología de Calvino, y era una teología completamente social. A diferencia de lo que muchas veces pensamos, que la teología pues es simplemente para encerrarla dentro de nuestra iglesia, Calvino tenía un tremendo enfoque en la vida social. Es más, podemos decirlo así: en nuestros días, en nuestro país, estamos divididos por iglesia y por Estado. Tal parece ser que la iglesia no puede meterse en decisiones del Estado, y el Estado sí puede a veces meterse en decisiones de la iglesia, pero conservan cierta autonomía. Para Calvino no. Calvino no concebía esta división, y él creía que la solución estaba precisamente en unificar instituciones que regulan la vida social. Este segundo principio era que Cristo está vivo y es exaltado y es Señor de todo el universo. Calvino argumentaba esto con los milagros que Jesús hizo, como calmar la tempestad, milagros sobrenaturales. Por esto, la obra de restauración realizada por Cristo no tiene límites solamente en la vida del hombre, sino que repercute aún al universo entero. Entonces es por eso que Calvino dice que si Cristo es el Señor de toda la existencia humana y también del universo, por lo cual también nosotros deberíamos prestar atención a las necesidades sociales y políticas. Pero para Calvino, la restauración que se inauguró con Cristo ocurre primero dentro de la iglesia. Y no queremos decir que solamente ocurre dentro y se queda en las bancas de nuestra iglesia, sino que ocurre dentro, pero se expande hacia afuera. Es la iglesia el orden primitivo de la sociedad. Muchas veces pensamos que la base de la sociedad es la familia, pues para Calvino la base de la sociedad era la iglesia. Y sí, la iglesia integrada por las familias, pero en la iglesia es el lugar en el que encontramos la forma de gobernar y de relacionarnos con otro según la teología de Calvino. En la iglesia las diferencias como las clases sociales, las etnias, las razas, al igual que los prejuicios, desaparecen, pues Cristo hace de todos un solo pueblo. Y vamos a leer Gálatas 3:28, que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí encontramos un gran refugio, porque Calvino entendía que delante de Dios todos tenemos el mismo valor, sin importar tu clase social, sin importar tu preparación académica, sin importar tu sexo, hombre o mujer. Todos somos valiosos delante de Dios. Y aquí es cuando Cristo entonces comienza esta obra de restauración y unifica al pueblo de Dios. Calvino no creía en la abolición de las clases sociales. No estamos hablando de la sociedad utópica. Calvino entendía que estas diferencias que conforman el pueblo de Dios pueden coexistir de manera armónica dentro de la iglesia, bajo la institución de la iglesia y bajo instituciones como el Estado y la familia, con sus respectivas estructuras y funcionamiento. La iglesia es la base en la que las relaciones de trabajo sufren profundos cambios. No nos está diciendo que los patrones de pronto ya desaparezcan, sino que más bien aprenden a tratar con valor, con honestidad y con justicia a sus trabajadores, a sus empleados. En la iglesia, Calvino dice que Jesucristo establece entre los cristianos la justa redistribución de los bienes, puesto que los ricos ayudaban a suplir las necesidades de los más pobres. Y no se trataba de regalar el dinero, sino de simplemente a través de un ministerio diaconal tratar de ver y aliviar las necesidades de los pobres y los reprimidos. Debemos recordar que en la época de Calvino, cuando menos de nombre, todos los ciudadanos de Ginebra asistían a la iglesia y conocían del evangelio, aunque claro, Calvino hace una diferencia entre aquellos que eran verdaderos cristianos y los hipócritas. Cuando Calvino hablaba de restauración social, él tenía en mente una sociedad civil que era gobernada por cristianos reformados, que estos, a su vez, saliendo de la iglesia, aplicarían los principios bíblicos y espirituales a la vida social, a la política y a las instituciones. Y esto se vería reflejado a la vez en la coexistencia y en la economía.
Era un Estado que sería orientado a través de principios bíblicos. Ahora, no malinterpretemos. Calvino no creía que iba a llegar a un momento en el que la sociedad fuera perfecta. Sin embargo, esto es algo que caracteriza mucho a los reformados, que no esperamos llegar al cielo para disfrutar de la presencia de Dios, sino que construimos en nuestra tierra, en nuestra realidad y en nuestra sociedad el extendimiento del reino de Cristo para poder disfrutar de su presencia desde hoy. Calvino entendía que el pecado no podía ser eliminado completamente en este momento. Sin embargo, sí creía en la restauración parcial, por lo cual la abolición de los trastornos, las injusticias y todos los males que aquejan a la sociedad será completado cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Jesús regresará con gloria y el príncipe de este mundo será aniquilado. Para Calvino y para nosotros, la Iglesia es una anticipación del reino y de la justicia de Dios. Funciona como una sociedad provisional en la que nos acatamos a las leyes y al orden de Cristo y que reflejamos este orden, esta disciplina y estos fundamentos al resto de la sociedad. Aunque no perfecto, pues esto se dará solamente cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Una pregunta que podemos hacer es: ¿cuáles son las responsabilidades de la Iglesia en esta restauración provisional de la sociedad? Podemos resumir la enseñanza de Calvino en 3 aspectos fundamentales: un ministerio didáctico, un ministerio político y un ministerio social. A diferencia de lo que hemos estado estudiando desde que somos niños, tenemos que tener claro que los protestantes debemos de ser criados bajo el seno de la Iglesia y los principios bíblicos, pero salir al mundo a llevar la esperanza, la luz y la bendición que el Señor nos ha dado al conocer su palabra. Los protestantes no esperamos morir para disfrutar de la presencia de Dios. Sabemos que podemos disfrutarla y que Dios nos ha mandado a disfrutarla aquí, en nuestros días, en este pleno siglo XXI. Tenemos que ser bendición para el mundo, ser una bendición para la sociedad, de tal manera que esta bendición sea reflejada no solamente en la unificación del pueblo, sino también en aspectos sociales, políticos, económicos, que afectan a nuestra sociedad y que podemos partir de la Iglesia para hacer la base a todos estos cambios y a estas reformas sociales. El Señor hoy nos manda, al igual que Calvino, a ser reformadores. Que Dios te bendiga.